Buenas, profe, soy Juan Arrieta, estudiante de Administración de Empresas. Doy la materia de Estadística Grupo 07 con usted y vengo a explicarle un ejercicio de datos sueltos en estadística. Bueno, tenemos los siguientes valores, que son valores de día de trabajo. Entonces nos pide en el taller que hallemos la moda, mediana y la media aritmética, que vendría siendo el sueldo medio por día. Y también nos pide las medidas de dispersión. Entonces tenemos que la moda es el valor que más se repite, o sea, en este caso es 55.000. Entonces la moda es igual a 55.000 pesos. La mediana es el valor que está situado en la mitad de los valores cuando se organizan de menor a mayor. Aquí en este caso es 55.000. Entonces tenemos que es 55.000 pesos. La media aritmética, que es el sueldo medio por día, lo calculamos con la suma de los valores, de todos los valores, de todos los sueldos, divididos entre el número de datos. Por ejemplo, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos que la suma de los sueldos son, ya con el cálculo hecho, dio 55.000 pesos. Ya hallamos las tres primeras cosas que usted nos pide. Ahora procederemos a buscar las medidas de dispersión, que son la varianza, el coeficiente de variación y la desviación estándar. Entonces, primero, la varianza, que se representa con una S al cuadrado, es igual a la suma del dato, del valor del día, menos la media aritmética. Ya haciendo el cálculo, la suma, la resta primero de estos dos y la suma del resultado de estos dos me dio 68 millones. 68 millones sobre el número de datos, que son 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Esto nos da como resultado, la varianza es igual a 13.600.000. Ahora procederemos a hallar la desviación estándar, que es simplemente sacarle la raíz cuadrada a 13 millones. Entonces tenemos S igual a la raíz de 13.600.000 es igual a 3.687,8. Esta es la desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación, que es la división entre la varianza y la media aritmética. Entonces, 3.687,8 sobre la media aritmética, que es 55.000. Entonces, y esto lo multiplicamos por 100%. Entonces tenemos que es igual a 6,7%. Y este es nuestro primer punto.
El siguiente punto que escogí fue medidas de posición. Aquí está la tabla que fabricamos en el taller. Como nada vamos a necesitar F sub I y F mayúscula y los intervalos, pues me ahorré para escribir lo demás, copié nada más esto. Escribí las fórmulas de cuartil y de decil y a continuación aquí abajo coloqué para hallar la posición en la cual vamos a tomar los datos para hallar el cuartil. Entonces multiplicamos 1 por 40 sobre 4 da 20, da 10 10. Entonces nos ubicamos aquí en la tabla de frecuencia absoluta acumulada en qué intervalo está el 10 incluido. Aquí en el 7 no, por ende aquí en el valor que sigue, que es 17, está el 10. Entonces aquí es donde vamos a tomar los datos del cuartil. Entonces frecuencia acumulada anterior es 7, entonces anotamos menos 7 sobre frecuencia absoluta de la posición, que es 10. Entonces esto se divide sobre 10 multiplicado por la amplitud del intervalo, que es 6, aquí está 6, más el límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo es 30, límite inferior y límite superior. El límite inferior es 30, entonces más 30, ¿cierto? Hacemos las operaciones. Entonces aquí nos da esta operación de aquí a 3 sobre 10. Esto es multiplicado por 6 más 30. Hacemos 6, 18 sobre 10 más 30. Entonces nuestro cuartil 1 es igual a 31,8, y haciendo una aproximación nos da valor de 32. Aquí está, 32. Entonces el cuartil está aquí, sí, aquí, cuartil 1, porque está dentro de este intervalo del 30 y 36. Entonces ahí está. Para pasar a hallar el decil 4, casi el mismo procedimiento, pero en vez de dividir por 4 se divide por 10. Entonces tenemos la fórmula, que es decil 4 es igual a la posición, que es 4 por 40 sobre el decil, que es 10. Y hacemos esta operación primero para otra vez hallar la posición, que es 4 por 40 sobre 10 nos da 16. Entonces nos vamos a la tabla otra vez y nos ubicamos en la frecuencia acumulada, donde está incluido el 16. Aquí no está el 16, aquí hace falta el 16, aquí está incluido el 16, otra vez en este intervalo. Entonces, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 7, sobre frecuencia absoluta, que es 10. Aquí está, por 6 más el límite inferior del intervalo, que es 30. Límite inferior, que es 30, ¿cierto? Entonces continuamos otra vez a hacer el procedimiento.
operación nos da 9 sobre 10 por 6 más 30. 9 por 6, 54 sobre 10 más 30. Entonces nuestro decir 4 es igual a 35.4. Otra vez nuestro decir 4 dio en esta posición porque dio 35,4. Entonces está dentro de dentro de este intervalo. Entonces este fue nuestro segundo punto. Nuestro siguiente tema es la simetría de Pearson. Bueno, tenemos los siguientes datos sueltos y la fórmula para hallar la simetría es esta. AS es igual a media aritmética menos la moda sobre varianza. La varianza. Entonces, cogemos estos datos, por ende la moda es el dato que más se repite. Entonces aquí los números que más se repiten es el 8. Para hallar la media aritmética, sumamos los datos y los dividimos entre 6. Entonces tenemos que eso nos da 7.5. Ya tenemos la moda y la media aritmética. Por ende nos falta hallar la varianza. Que eso es, la varianza aquí nos dio 9.94. Raíz, cancelamos raíces. Eso nos dio 3.5, 3.15. Bueno, ya tenemos los datos para poder hallar la simetría. Entonces simplemente aquí lo que vamos a hacer es reemplazar datos. Simetría de la media aritmética, que es 7.5 menos la moda, que es 8, sobre la desviación, que es 3.15. Entonces la asimetría es igual a menos 0.15. Entonces nos dice la teoría de la simetría de Pearson que si es menor a 0 es negativa, si es igual a 0 es simétrica y si es mayor que 0 es asimétrica positiva. Entonces aquí la asimetría es negativa, porque la simetría es menor que 0. Nuestro siguiente tema es la simetría de Fisher y la kurtosis. Bueno, tomé las siguientes columnas de la tabla del taller, simplemente para tener en cuenta de que los voy a utilizar ahora. Para hallar la asimetría nos piden, se debe hallar la media aritmética, la varianza y el coeficiente de varianza y la desviación estándar. Varianza y desviación estándar. Entonces la asimetría de Fisher nos pide otros valores, porque en la pasada asimetría en ese caso existía un dato modal. A cambio en este caso no tenemos un dato modal,
Por ende, nos dan una fórmula para este caso, que es la sumatoria de x sub i menos la media aritmética elevada al cubo. Que este dato es 30, es la sumatoria. Entonces, tenemos la sumatoria, que es 30 sobre el número de datos, que es 5. Eso se divide, esto se divide por S, que es la desviación estándar elevada al cubo, que es 2,7 elevado al cubo. Entonces esto es igual a 6 sobre 19,7. Por ende esto es igual a 0,30. Entonces, en el mismo caso que la vez pasada, nos dice que la asimetría, si es mayor a 0, es asimetría positiva. Entonces, por esta, la asimetría es positiva, porque es mayor a 0. Y para hallar la kurtosis, aquí, para hallar la kurtosis, nos piden casi unos valores similares, que es la sumatoria de x sub i menos la media aritmética elevada a la 4, que aquí es la sumatoria. Entonces tenemos que la kurtosis es igual a la sumatoria de esta columnita, que es 354, sobre otra vez el número de datos, que es 5. Eso sobre la varianza elevada a la 4. Tenemos el mismo valor, que es 2,7 elevado a la 4. Entonces, la kurtosis, hacemos esta operación que da 70,8 sobre esto que está elevado a la 4, que nos da 53,1. Entonces esto es igual a 1,33. Por ende, aquí sí nos dice de que si la kurtosis es igual a 0, es mesocúrtica. Si es igual a 0 es mesocúrtica, si es mayor a 0 es leptocúrtica, y si es menor a 0 es platicúrtica. Entonces aquí nos dio 1,3, entonces la kurtosis es leptocúrtica. ¿Por qué? Porque el valor que nos dio es mayor a 0.